Ya les estaba comentando que la próxima semana vamos a estar cambiando de horario para que sea un poquito más temprano, sea 6 de Perú, ¿verdad? 6 de Perú y 7 de nosotros. Y bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo los miércoles en cuanto, pues, cuando es la clase conmigo, de ir libro por libro, porque eso es parte de la formación. Justo estaba leyendo ahorita en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Qué lindo que recordemos siempre, ¿no? El regalo, la perla, lo que tenemos en nuestras manos, que son las escrituras, que es la palabra, y siempre lo decimos y lo repetimos, entender que la palabra escrita es inspiración del Espíritu Santo. Si está allí es porque hay mensaje de parte de Dios, y definitivamente el que nosotros la escudriñemos, el que nosotros la meditemos, la estudiemos, pues eso se va a ver reflejado para beneficio en nosotros. O sea que siempre el invertir tiempo en nuestra formación, en el meditar en la palabra, en conocer un poco más tiempos, contextos de cada libro, pues nos va a ayudar a entender mucho más, a profundizar. Y vuelvo y repito, pues eso va a ser bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Hola, tía, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Hola, hijita, buenas noches. Un abrazo. Vamos a continuar con el libro de Proverbios. Estamos viendo los libros poéticos, y dentro de esos libros poéticos está el libro de Proverbios. Ahora, antes de que ponga la diapositiva, me gustaría en una palabra, en el tiempo que ustedes llevan de cristianos, de conocer del Señor, cuando escuchan la palabra Proverbios o el libro de Proverbios, ¿qué se les viene al corazón, a la mente? Como somos poquitos ahora, yo creo que todos podemos participar. Consejo. Ok. ¿Quién más? ¿Qué dice Brendita, Luby, Mabel, Betty, Lourdes? Yo digo enseñanza. Ok. Entonces, Proverbios y viene enseñanza, consejo. ¿Qué dice Lourdes? Yo digo el cómo. El cómo. La tengo cerrada. Sabiduría de lo alto. Sí. ¿Cómo hago? El cómo hago, sabiduría de lo alto, Lourdes. Porque Dios nos vea con sabiduría, con de lo alto, con por medio de nuestro Señor, ¿no? Del Espíritu Santo. Él nos ilumina nuestra mente. Ok, sabiduría, Consejo, iluminación, prudencia. Prudencia. Betty Cáceres, ¿qué viene a tu mente, a tu También corazón? decía yo sabiduría. No todos al mismo tiempo, están alborotados. Eso me gusta, están emocionados, quieren responder. Ok, creo que coincidimos todos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, porque falta Alfonso también, que está por ahí. Padre mío, cuando escuchas el libro de Proverbios o Proverbios, ¿qué se viene a tu mente, a tu corazón? No escuché. Enseñanza. Ok, entonces, enseñanza, prudencia, sabiduría, el cómo, consejo, y de eso se trata, ¿no? Una de las cosas que no sé cuántos leyeron el proverbio del día de hoy, nosotros hemos venido enseñando y lo hemos escuchado, que leer el libro de Proverbios se ha comprobado que definitivamente trae sabiduría a nuestro corazón. Es adquirir sabiduría para algo especial, que nosotros tengamos una vida práctica en el Señor. El otro día escuchaba, y es bien cierto,
Nosotros, cuando llegamos a la iglesia, nosotros como ministros, como líderes, ¿cuál es nuestra labor con las personas que el Espíritu Santo va añadiendo? Enseñarles, ¿verdad?, acerca del cielo, acerca de su salvación, acerca de esa eternidad. Pero también hay una labor muy importante como iglesia, y es que nosotros enseñemos a cómo vivir aquí en la tierra. O sea, no solamente es eternidad, salvación, cielo, pero ¿cómo hago si estoy aquí en la tierra? ¿Cómo vivo aquí en la tierra? ¿Cómo enfrento las diferentes etapas, episodios que cada uno de nosotros tenemos en nuestro diario vivir? Y cuando vemos todo ese tipo de situaciones, definitivamente en el libro de Proverbios encontramos respuesta, encontramos consejo para cada etapa, para cada episodio que podamos nosotros enfrentar. Qué maravilloso el Espíritu Santo que nos ha dejado este libro, ¿no? Una de los significados de Proverbios se dice que son dichos cortos, ingeniosos, que te dan sabiduría. ¿Qué más son los proverbios? Son frases cortas que vienen por una larga experiencia. O sea, los proverbios que están ahí registrados en tu Biblia y en mi Biblia es la experiencia de generaciones del pueblo judío, del pueblo de Israel, y que el Espíritu Santo ha permitido que se plasmen y sean escritos. O sea, es experiencia vivida de generaciones anteriores. Y parte de esa sabiduría es que nosotros escuchemos el consejo. Frases cortas por larga experiencia. ¿Y cuál es el propósito? Que esos consejos, esos dichos van a impactar nuestra conducta. O sea, adquirir sabiduría para que se pueda reflejar en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir, en el diferente rol que nosotros estamos llevando, ya sea en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, amistades, relaciones, aprender a movernos con ese consejo de Dios. Se dice que los proverbios en un inicio lo transmitían de forma oral y después fue escrito. Se dice que más o menos se escribió el libro de Proverbios en el 931 antes de Cristo. En Proverbios 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, como vemos esa fecha del rey Ezequías, que habían personas que estaban copiando, él más o menos estaba en la época del siglo 8 antes de Cristo. Entonces, algunos dicen que los proverbios desde mucho antes se venían escribiendo, y ya en la época de Salomón, muchos de esos se compilaron, se editaron, se escribieron y pues se transcribieron al libro. ¿Ok? ¿A quién fue dirigido el libro de Proverbios? Cuando nosotros leemos el capítulo 1, básicamente vemos un padre dirigiéndose a su hijo. En este caso, Salomón dirigiéndose a Roboam. Puede ser que fue el hijo de Salomón. Pero básicamente el libro de Proverbios es para jóvenes, para el pueblo judío, para todo el género humano. O sea que tú y yo estamos en este grupo de recibir esa bendición. La palabra de Dios no hace acepción de personas y definitivamente es para todas las edades, razas, colores. Es para quien está buscando adquirir realmente esa sabiduría y ese consejo de Dios. En cuanto al propósito del libro de Proverbios, vamos a ver a través de los proverbios, no lo vamos a ver obviamente como el libro de Salmo porque es largo, pero es una idea para que nosotros aprendamos en qué, cómo está formado, cómo se ha escrito, qué es lo que nosotros podemos adquirir. Y en cuanto al propósito de Proverbios, trae una instrucción moral, vuelvo y repito, nos ayuda a tener vidas prácticas. Porque muchas veces recibimos el mensaje de Dios, recibimos el evangelio, recibimos una predicación, una enseñanza, pero quedamos en las mismas. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y siempre nosotros decimos, ¿verdad? En Santiago dice, el que quiere sabiduría, pídala, porque la sabiduría de este mundo, y hace la comparación, es terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría de Dios es pacífica, y todos esos beneficios que nos trae.
Pero no nos podemos quedar solamente, ok, Señor, dame sabiduría, porque tenemos que ir mucho más profundo. Y este libro de Proverbios nos ayuda a crecer en esa sabiduría divina. Tenemos que, como todo en la palabra, dice esta palabra, medítala, que no falte, que no se aleje de tu boca de día y de noche. O sea, tenemos que tener la intencionalidad de poder profundizar, meditarla, leerla, escucharla todos los días de nuestra vida. ¿Ok? Tema clave para el libro de Proverbios es inspirarnos al temor de Dios. El temor de Dios. Siempre recordamos y recalcamos que el temor de Dios no es lo mismo que el temor a Dios. El temor de Dios es la clave para nosotros seguir creciendo. Es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. La reverencia, el respeto, el que tú y yo vamos a obedecer, a hacer y a seguir en sus caminos, no por miedo, no por temor, no porque Dios me castiga, no porque Dios me quita, sino porque yo confío, porque yo amo, porque estoy aprendiendo a conocerlo más. Y sé que todo consejo que viene con su sabiduría nos va a levantar, nos va a llevar a otra posición. ¿Ok? Es tremendo ver el libro de Proverbios porque en el libro de Proverbios, en sus 31 capítulos, nosotros podemos ver todos los temas de la vida diaria que nosotros podemos haber enfrentado o nos podamos enfrentar. Como por ejemplo, temas ¿qué hacer cuando está la ira presente? ¿Cómo tú te mueves para tener un buen trato? ¿Cómo hacemos para la corrección de los niños? ¿Qué hacer en las amistades? Temas como pobreza, riqueza, orgullo, temas sobre la prudencia, el matrimonio, la sexualidad, el sexo, el alcohol. Todos esos temas que realmente se ven en la vida cotidiana. Pero miren el amor tan grande de nuestro Dios que nos ha dejado este manual, este libro, para que adquiramos ese consejo de sabios, ese consejo de sabiduría y podamos nosotros tener una postura, una posición conforme al corazón de Dios. ¿Qué haría Jesús? Nosotros ahora como cristianos en las diferentes situaciones que nos podamos encontrar, la pregunta tiene que ser, ¿qué haría Jesús en esta situación? En un momento de contienda, en un momento de incertidumbre, en un momento que vi una infidelidad, estoy pasando una infidelidad, de repente orgullo, cualquier situación de la vida diaria, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? ¿Qué los demás van a ver en nosotros? Amén. Amén. En los 31 capítulos de Proverbios, la mayoría fueron escritos por el rey Salomón. ¿Se acuerdan que cuando Salomón estaba orando, qué fue lo que le pidió a Dios? Le dijo que le diera sabiduría. Yo quiero que me acompañes un momentico a Primera de Reyes, capítulo 4. Y si alguien lo puede leer, chévere. Primera de Reyes, capítulo 4, del 29 al 32. Ya. Del 19 al 32. ¿Lo encontraron? Ya, amén. Capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, del versículo 29 al 32. Amén. Y Dios, Ya lo tengo. Ay, los hermanos. eso le pasa por dormir. Mira, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales
y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcor y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Amén, hasta ahí. Miren qué espectacular. ¿Cuántos proverbios dice? 3000 proverbios. 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Uno de los libros poéticos también es Cantar de Cantares, uno de esos 1005 libros. Imagínense esa sabiduría con que Dios había dotado al rey Salomón. Por eso se dice que fue el hombre más sabio en ese tiempo. Mas, sin embargo, después la embarró, ¿no? Después hizo lo que hizo y eso lo vemos en Eclesiastés, que también fue escrito por él, por el rey Salomón. Pero estamos ahora viendo entonces el libro de Proverbios. Todos esos libros, dentro de todos esos proverbios que escribió Salomón, están registrados ahí. También tenemos en el capítulo 30 un proverbio escrito por Agur y un proverbio en el capítulo 31 escrito por Lemuel. Se dice que Lemuel fue un rey que no era israelita, fue de otra nacionalidad, pero está escrito en la Biblia. O sea que es Dios que definitivamente tiene un mensaje a través de cada... Hay gente entrando. Ok, ¿qué cosa vamos entonces a ver en el libro de Proverbios? Palabra, sabiduría y entendimiento. Vamos a ver estas palabras constantemente. Proverbios 1, 2, 4. En la traducción actual dice, estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios. Y nosotros sabemos que no solamente es el joven en edad cronológica, sino todos nosotros, los que estamos en el camino del Señor, los que estamos empezando, los que todo el tiempo Dios nos está llamando a seguir creciendo. Y aquí en Cristo, en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, no es como en el mundo, ¿verdad? Aquí, mientras más Dios te va dando, más te va revelando, más llena tu corazón. ¿Qué pasa? Quieres más, quieres más. Hay mucha más profundidad que Él va a seguir revelando a los sabios, a los que buscan constantemente ese consejo de Dios. Entonces, dice, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Estamos viendo el propósito de Proverbios. ¿De qué? Corregir conducta. La disciplina es parte del amor. O sea, qué importante que cuando tú y yo leamos los proverbios día a día, tú sabes que a veces se nos pasa y no lo hacemos, ¿verdad? Pero qué chévere que empecemos a hacer de un hábito el que meditemos en los proverbios del día. Porque se ha comprobado que vamos a crecer en sabiduría al terminar el año. Pero no lo leamos por leer, no lo leamos como buscando una receta mágica para algo, sino tenemos que, como todas las escrituras, permitir que eso nos ministre, nos muestre la condición y que podamos a través del Espíritu Santo que está en cada hijo de Dios, entender cuál es la enseñanza, cuál es el cambio de conducta, cuál es el cambio de hábitos que tú y yo necesitamos, porque todos estamos en proceso de formación. Dice, también sirven los proverbios para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Mira cómo los proverbios nos trae una sabiduría, y algo que está estudiando y escuchando es que cuando hablamos de sabiduría es mucho más que un conocimiento mental, es mucho más que adquirir una información. En hebreo, la palabra sabiduría se pronuncia kokma, en hebreo kokma. ¿Y qué significa la sabiduría? En hebreo kokma es mucho más que una actividad mental. Como lo estaba expresando Luby, ¿no? En un momento dado tú recibes una información y ahora es cómo yo la aplico en mi vida, cómo yo lo hago práctico en mí,
cómo yo aprendo a manejarme en las finanzas, cómo yo aprendo a manejarme en las relaciones, cómo yo aprendo a no caer en contiendas, cómo yo aprendo que para pelear se necesitan dos, cómo yo aprendo que antes de que el orgullo definitivamente no me va a llevar a ningún lado. Es mucho más que un conocimiento aquí. Tenemos que bajarlo a nuestro corazón y movernos en ese nuevo estilo de vida. Por eso se llama conducta, se llama nuevos hábitos. Amén. Amén, amén. ¿Quieres decir algo, Lubi? Amén. Sí, pastora, si me permite. Sí, claro, mi amor. En la maestría que llevé, había un curso que se llamaba, bueno, el Antiguo Testamento, ¿no? Y se llevó esta parte de los proverbios y fue motivo de un foro de discusión. ¿En qué sentido? Proverbios versus las promesas de Dios. ¿Los proverbios son promesas de Dios? Ahora, en ese mismo proverbio, por ejemplo, del 1 al 7, ¿puede leer don Alfonso? Proverbios del 1 al 7. Ajá, uno. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias. Entonces, el punto era, el proverbio es una promesa de Dios. Por ejemplo, este proverbio, el 3, el 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Es una promesa de Dios? Sí, yo pienso que sí. Va la pregunta, ¿no? O sea, proverbios versus las promesas de Dios. ¿Qué piensan todos los demás? Brenda dice que sí. Señor Alfonso, usted también. No sé, pastor, a ver. Lourdes, Betty, Sandra, ¿qué piensan? María Celia, Mabel, Lorena. Proverbios enseñándonos una buena conducta. Ok, pero la pregunta ¿es una promesa cuando tú lees Proverbios? Sí, es una promesa que Dios nos ofrece. Hay que esperar que venga Brendita. ¿Qué dice Betty Cáceres? También digo que sí es una promesa de Dios. ¿Qué dice Sandra? Sí, es una promesa. ¿Qué dice María Celia? Yo creo que mayormente son instrucciones, pastora. Ok. Lorena. Pastora, yo pienso que Proverbios nos exhorta a seguir la obediencia, pero no lo veo tanto como promesas. Ok. A ver, ¿qué nos dice Luis? Que venga Brendita. Frente a los proverbios, una promesa que hayas leído y que siempre corras con ella. Y que incluso ahora venden, ¿no? Las promesas de Dios. Y hay unas pequeñas tarjetitas
que incluso también colocan los proverbios, pero una promesa que hayas leído en una parte de la Biblia y que te acuerdes y que siempre corras con ella. Alguien nos ayuda. ¿Te acuerdas de alguna promesa? Que corras. Usted, pastora Sonia, ¿con qué promesa corre? A ver, esa promesa de familia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Por tus llagas somos curados, dicen. Ahora, bueno, Brenda todavía no viene, pero proverbios y las promesas. Los proverbios no son promesas. ¿Por qué? Muchos han dicho, ¿no? Los proverbios son principios que te llevan al cómo, te llevan a una enseñanza, decía la pastora Sonia. Y ese principio, ojo con ello, tiene beneficio para quien lo practica. Es un principio de vida, un principio espiritual que tiene beneficio para quien lo practica. Ahora, una promesa es a través de quién y por quién la promesa. Exacto, nuestro Señor Jesucristo. La promesa va más allá, es a través y en Jesucristo. O sea, el proverbio no es una promesa. Y el que promete cumple, dice. El proverbio es un principio. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Los proverbios muchas veces se interpretan como promesas. Pero no es una promesa propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la promesa es a través y en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el único intermediario. Dice que tenemos un nuevo pacto con mejores promesas. No sé, pastora Sonia, si... Amén, amén, exacto. Que eso es importante tener esa diferencia porque Bueno, se acabó el curso. yo creo que eso es bueno aclarar. Para mí también fue cuando estaba estudiando y yo dije, wow, lo estoy viendo esto desde otro punto, porque a veces nos hemos acostumbrado a ver eso, es como una promesa, pero no, va mucho más allá. Por eso es que estamos diciendo que estos proverbios al final han sido la acumulación de consejos de sabiduría de generaciones pasadas, que mira la misericordia de Dios, nos la ha dejado escrito para que nosotros podamos aprender de esa sabiduría. Porque parte de ser sabios es aprender de los que ya lo hicieron, es aprender de los que ya pasaron por las situaciones que tú y yo hayamos pasado. Parte de ser sabios es escuchar ese consejo. Pero aquí la diferencia está, si nosotros hacemos nuestra parte, pues vamos a ver el beneficio. Pero si no lo hacemos, vamos a ver lo opuesto, ¿no? A las consecuencias. Entonces, estamos diciendo que sabiduría va mucho más allá de qué, de conocimiento, es ir a esa acción, a la actividad, a que sea un estilo de vida, que sea parte de nuestra conducta, de lo que los demás puedan ver. Es una habilidad para nosotros aplicar lo que estamos escuchando en consejos, en principios. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira ese proverbio del capítulo 3. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Y cuáles son todos tus caminos? Pues todos tus caminos en tu diario vivir, en tu diario mover, en tus tareas diarias, cotidianas, en todo lo que tú hagas. Mira lo que dice el proverbio de sabiduría, reconócelo a él en todos tus caminos, porque estamos acostumbrados a vivir nuestras vidas en nuestra sabiduría. Yo es mi vida, yo me mando y punto. Pero en Cristo ya no somos nosotros solos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere Él? Que aprendamos a consultar y a depender de Él.
en todos los aspectos de nuestra vida, en las relaciones, en la formación de tus hijos, en la relación con tu cónyuge, en tu iglesia, en tu trabajo, con los compañeros, en las situaciones que se presenten, en las finanzas, en todas las áreas. Él nos está diciendo, reconócelo en todos tus caminos. Y mira lo que dice ahí, los proverbios. No es que tu vida esté marchando perfecta, ¿sí o no? Porque si Él va a enderezar tu vereda, no quiere decir que estaba derecho, pero el hecho de yo poner o invitar a Él a la ecuación de mi vida, eso habla de qué, de humildad, de dependencia. Yo no quiero hacer nada fuera de tu voluntad, Señor. Yo quiero tu consejo en los más mínimos detalles de mi vida. Y entonces Él dice que endereza lo que pueda estar torcido en nosotros. Porque en nuestra humanidad, dice el versículo al inicio, no te fíes en tu propia prudencia. ¿Qué significa eso? En tu propia experiencia, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento. Porque ya no nos mandamos nosotros. Tenemos que buscar depender de su consejo. Y definitivamente, a medida que tú y yo vamos creciendo, madurando, sanando en nuestro corazón, vamos a estar dependiendo más de Dios. Vamos a estar menos independientes, ya no independientes nosotros, sino dependientes de Dios. Amén. Entonces es un libro, el libro de Proverbios, un libro práctico que nos está invitando a poner en práctica todos estos principios. Dicen que con los libros del Nuevo Testamento, el que más se asemeja a Proverbios es el libro de Santiago. Y en Santiago está, ¿no? El que quiere sabiduría, pídala, porque Dios la da abundantemente. Pero yo meditaba esto, o sea, muchas veces nos podemos quedar en la oración y repetimos, Padre, yo quiero sabiduría y ya. Pero si yo no voy a la Biblia, si yo no leo, si yo no medito en el proverbio, justamente, yo no sé cuántos leyeron los proverbios hoy del día 15, y solo por mencionarte un par de versículos, mira qué espectacular. La blanda respuesta quita la ira. El versículo 1 del proverbios del día de hoy. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, cómo la sabiduría de Dios viene a nosotros para que tú y yo no caigamos en una contienda, para que tú y yo no caigamos en una provocación, para que tú y yo no caigamos ante una ofensa. Mira lo que dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Ahora, como en toda la palabra, hay aquí la bendición, si obedezco, sí o no, como se le enseña al niño. Y si no, pues va a haber corrección y vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Y por mencionarte otro versículo del proverbio del día de hoy, ya al final, en el capítulo 15 dice, en esto estuve meditando todo el día también, que me gustó. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, mira qué sabiduría Dios nos está regalando hoy, que tú y yo tenemos que añorar la corrección, tenemos que añorar el consejo, tenemos que estar prestos a escuchar una corrección, un consejo que no es a mi forma, que tengo que tener intención de que de repente estaba haciéndolo de manera incorrecta, tener la actitud de escucha. Y termina ahí, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y a la honra precede la humildad. Definitivamente nuestro Padre nos quiere honrar, nos quiere colocar como cabeza, no como cola. Pero antes de cualquier honra, antes de cualquier promoción, Él está llamándonos a trabajar en la humildad de nuestro corazón. Y es totalmente al opuesto como el mundo se puede mover, ¿cierto? Totalmente opuesto a los principios que se mueven allá afuera. Aquí nos habla de humildad, y humildad es que dependencia de Dios. Humildad es solo no lo puedo hacer. Necesito el consejo de mi Padre.
Amén. Amén. Entonces, decíamos que el libro de Proverbios es un libro práctico y útil para nuestra vida diaria. Temas como familia, malas compañías, inmoralidad, intemperancia, murmuración, falsedad, la ética dudosa en los negocios. Nos habla de lo que es la pereza, el egoísmo, la generosidad, lo que es la reverencia hacia Dios, la educación a los hijos, la influencia del hombre, de la mujer, deudas, juventud, en todas las facetas. Definitivamente vamos a encontrar consejos, principios para que podamos practicarlos. Y vuelvo y les repito esta parte que les puse ahí, que llamó mi atención acerca del libro de Proverbios. Dice, la sabiduría de los proverbios es el entendimiento del pueblo de Dios acumulado por generaciones. ¿Y cuál es el propósito? Honrarán a Dios. Y si honran a Dios, vamos a terminar honrando también y amando a los demás, porque no se contradicen. No va a contradecirse ningún principio de los proverbios o un proverbio que tú estás recibiendo en cualquier área, que sea exaltado Dios y que sea dañado tu prójimo o tú. Amén. Esto no funciona así, porque Dios no se contradice y definitivamente entender que esto fue transmitido y de la misma manera, mira tú, o sea, esa sabiduría que nosotros estamos viendo de generaciones anteriores, el tú y yo movernos en esa sabiduría, aprender a movernos, estamos haciendo lo mismo con las generaciones que nos están mirando, con los que tú tienes alrededor. Porque al final esos niños, esos jóvenes, esos compañeros de trabajo, esas personas que no conocen a Dios, que no abren una Biblia, que no tienen todavía una relación con Dios, van a ver el Dios que tú y yo mostremos a través de nuestra conducta, a través de nuestras palabras, a través de nuestras decisiones, de nuestros hábitos. Entonces ahí es donde Dios hace la diferencia, donde se ve la luz que hay en cada uno de nosotros. Y alumbramos, porque no se trata de nosotros, se trata del que mora en nosotros. Y esa sabiduría se mueve a través de tus palabras, a través de tu silencio, a través de tu prudencia, a través de nuestra vida diaria. Amén. 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 Hasta ahí algo más que quieran aportar, Luby, pastora, o preguntas. Bueno, ¿están? ¿Escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Ok, entonces vamos a terminar en cuanto a la división de estos 31 capítulos, como es amplio y heterogéneo, igual que el libro de Salmos, pues vamos a ver algo rapidito nada más aquí, del 1 en el capítulo 1, que se habla sobre proverbios en contra de la necedad. Ya lo estaban leyendo, ¿verdad? Vemos aquí otra vez, ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles, así se harán más sabios y ganarán experiencia. Parte de que tú y yo aprendamos y crezcamos en sabiduría es que vamos a seguir queriendo aprender, queriendo escuchar el consejo de otros, aprendiendo a valorar el caminar de otros que ya nos antecedieron. Eso es parte de la sabiduría en nosotros, de la experiencia de los demás. Dice, así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Principio de sabiduría, el temor de Dios, obediencia, reverencia. Pero la gente ignorante está del otro lado de la moneda. No quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. En ese capítulo 1 de Proverbios vemos un padre instruyendo a un hijo y termina el capítulo 31
con una madre instruyendo a su hijo. Qué interesante, ¿no? Después vemos Proverbios de Salomón del capítulo 10 al 22. Del 10:1 dice los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nuevamente vemos cómo la palabra exhorta definitivamente el valor y la importancia de que los hijos sean enseñados en casa. La formación de los hijos, la formación de los tuyos, de los niños, de los que están alrededor, no es obligación de la escuela, de la sociedad. Todo empieza en el hogar, todo empieza en nuestra casa, todo empieza con el ejemplo que nosotros estamos dando. Proverbios de responsabilidad y normas del capítulo 22 al 24. Por ejemplo, el 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Nuevamente una invitación a escuchar consejo de sabiduría. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Lo hermoso del cristianismo, del ser hijo de Dios, es que todo el tiempo nos lleva a que esto es cuestión de corazón. Esto es cuestión de amor. Esto es cuestión de que tú y yo nos deleitemos en la vida cristiana que estamos teniendo. Y cuando eso no pasa, pues hay que hacer ajustes. Algo está pasando, porque nuestra vida en Cristo no puede ser una vida amargada, una vida cargada, una vida sin sueños. Eso no es la vida en Cristo. Porque dice, va a haber deleite cuando escuchamos el consejo de Dios, porque esto se trata de ¿qué? De amor. Y si tú y yo tenemos sabiduría, tenemos a Jesús, porque Jesús es la sabiduría andante. Amén. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Hablábamos hoy en la mañana en la oración. Qué importante abrir nuestra boca, qué importante darle voz a tu voz. ¿Por qué? Porque allí afirmas tu autoridad. Amén. Dice, para que tu confianza, mira, todo esto va a pasar, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. O sea, sabiduría de Dios, sabiduría en tu corazón, es que tú y yo aprendamos a confiar y a depender más de Él. Más sabiduría, más confianza en Dios. Estoy confiando más en Dios es porque estoy aumentando en sabiduría. Amén. 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 Amén, amén. Con este slide vamos a terminar aquí. Dice, Proverbios de Salomón siguen los capítulos 25 al 29, copiados por hombres de Ezequías, lo vemos en el 25. Dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nuevamente miren este consejo tan sabio que yo creo que eso es un pan diario, ¿no? De muchas veces en nuestra sociedad o en las relaciones, muchas veces nos vemos, nos enfrentamos. Dice, nuestro mundo es un mundo caído, herido, dolido, enojado, o sea que eso se va a ver en todo lado, el pleito, la contienda. Dice, no entres apresuradamente en pleito. Mira eso, o sea, no te dejes llevar por la ira, no te dejes llevar por querer hacer tu propia justicia. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Eso es sabiduría, no movernos ante la emoción, la ira, la ofensa, la provocación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es encender más la llama, encender más la contienda, y ya cuando uno se mueve con emociones encontradas, con ira por delante, vamos a matarnos unos a los otros. Y el problema se triplica, se duplica y se cuadruplica. Mira Proverbios 30, es los proverbios de Agur. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes?
y termina este Agur, que dicen que es como el lector modelo de Proverbios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Nuevamente vemos ese consejo sabio de esperar, confiar en que Él es, en que Él nos guarda, en que lo escrito, escrito está, no tenemos que quitarle ni añadirle. Que lo que tú y yo necesitamos está en la palabra de Dios. Está escrito, que tenemos que aprender a acudir ahí y a refugiarnos allí. Y terminamos en Proverbios 31 de Lemuel y un acróstico de la mujer virtuosa. Dicen los primeros versículos: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Vemos al contrario, ¿no? En el capítulo 1 un padre dándole instrucción a su hijo, pero en el capítulo 31 una madre dándole la instrucción a su hijo. Nuevamente vemos la familia, el rol del hogar, el rol de la formación en la casa es vital y nunca es tarde para nosotros empezar. Amén. Dice: no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y después vemos los siguientes versículos, pues el acróstico de la mujer virtuosa, que lo hemos visto muchas veces y podemos seguir meditando y aprender y sacar aquí, que somos la mayoría mujeres, para nosotros poder crecer, ¿no? En todas esas características. Dicen los estudiosos que creen que ese acróstico a esa mujer virtuosa es hablando, refiriéndose a Betsabé, la mamá de Salomón. Amén. Amén, amén. Bueno, si es que nadie más tiene que decir algo, compartir, vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por estos minutos, gracias por esta hora, Señor, donde nos hemos conectado en tu nombre, en tu presencia, Señor, orando, clamando, Dios, para que esa sabiduría de lo alto, Señor, esa sabiduría de tu corazón, Señor, sea llenando nuestras vidas. Seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos y enseñándonos a poner en práctica todos esos proverbios que están escritos, esos consejos, esos principios, Señor, que nosotros vemos en tu palabra. Hoy clamamos por sabiduría, Dios, en cualquier área, en cualquier situación que estemos enfrentando cada uno de tus hijos, Señor. Hoy oramos, Padre, por una iglesia sabia. Oramos, Señor, para que seas tú levantándote en esa sabiduría en cada hogar, en cada hombre, en cada mujer, en cada rol. Oramos, Dios, para que seas tú dándonos sabiduría en la formación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, que seas tú ayudándonos a movernos en esas amistades, en esas relaciones sanas, Señor. Hoy clamo, Espíritu de Dios, que sigas en ese proceso de sanar y de cautivar corazones, Señor, a escuchar tu palabra, Dios, a que podamos mirar tu palabra como tú la has diseñado para este tiempo, que es allí donde encontramos respuesta, es allí donde encontramos medicina, es allí donde encontramos, Señor, lo que nuestros corazones necesitan. Hoy clamamos como con ese proverbio, Dios, que si nos fiamos de todo nuestro corazón en ti y no en nuestra propia prudencia, tú enderezarás nuestras veredas. Tú conoces nuestro caminar, nuestro levantar, nuestro acostar. Tú sabes, Dios, en qué camino de repente esté torcido, en qué decisión errada podamos estar o a punto de tomar, Señor. Pero hoy clamamos para que seas tú, Espíritu Santo, inquietándonos, Dios, y que podamos estar en esa quietud y escucharte a ti, primero a ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.
Gracias. pastora. Amén.